Bueno, así como la vez pasada me dispuse a documentar mis pensamientos reflexivos acerca de el mito de Sísifo de Albert Camus, tengo otra lectura hoy, que es una lectura en realidad que es muy curiosa mi historia con esta lectura, porque fue un libro con el que yo me topé hace aproximadamente 2, 3, 4, 5 años o más, si no me equivoco. Y fue un libro que no lo encontré en ningún lado, al menos en los lugares que busqué no lo encontré, porque no es un libro tampoco tan conocido. No lo encontré y lo mandé a imprimir. Lo mandé a imprimir, lo mandé a anillar. Y lo dejé ahí. Y lo dejé ahí, no lo leí nunca. Esto fue como en pandemia, fue hace mucho tiempo. Entonces como que ahora, hace un par de meses, creo que el mes pasado, dije, lo encontré, estaba ordenando mis cosas, lo encontré y dije, lo tengo que leer. Y bueno, lo leí en su mayoría. Llegué hasta la página 76 en 2 tardes. O sea, es demasiado ligera la lectura, es demasiado divertida, es demasiado fácil de llevar, encuentro yo. Y es una lectura que ahora, en diríamos procesos de elecciones en Chile, podría llegar a ser pertinente de leer, o podría llegar a ser al menos importante que se conozca como este título, porque a pesar de que es una filósofa bastante conocida, de Simone de Beauvoir, este texto al menos, que es cierto del pensamiento político de la derecha, no es tan conocido. Ya, al menos yo me topé con este libro de casualidad en realidad. Y la lectura yo la pospuse harto, pero apenas la empecé me enganché al tiro y casi lo termino en 2 días. Entonces prácticamente lo que voy a hacer ahora, al igual que como con el mito de Sísifo, voy a hacer una lectura. No es un análisis crítico de cada una de las partes, sino que más que nada va a ser como una superposición como de las ideas centrales que expone Simone de Beauvoir en el texto, que son súper interesantes. Y bueno, parte cierto ya con el prefacio que dice, la verdad es una, el error múltiple. No es casual que la derecha profese el pluralismo. Yo quedé encantada con ese prefacio, sinceramente. Bueno, y después sigue, dice, las doctrinas que la expresan son harto abundantes para que aquí se pretenda examinarlas todas con seriedad. Para los pensadores burgueses que prohíben a los adversarios utilizar los métodos de Marx, si no aceptan en bloque todo el sistema de este, no vacilan en mezclar con escepticismo ideas tomadas de Spengler o Burnham, de Jasper, de muchos otros. Esta amalgama constituye el fondo común de las ideologías modernas de la derecha y es el objeto de este estudio. O sea, Simone de Beauvoir lo que hace aquí prácticamente es hacer como un análisis como de toda la teoría política que lleva a cabo como la derecha. Ella obviamente lo sitúa, claro, nosotros si lo queremos situar, por ejemplo, en la derecha chilena, es algo que tiene sentido, pero ella lo sitúa obviamente en este margen más o menos como de la Segunda Guerra. Recordar, cierto, que Simone de Beauvoir era pareja de Jean-Paul Sartre, ambos se consideraban existencialistas, que es lo que va de la mano igual con un poco con Albert Camus y el existencialismo. Ahora, yo creo que más de alguna vez alguien se ha hecho esa pregunta de por qué está tan estrechamente relacionado el existencialismo con ideas políticas de izquierda principalmente. Y yo creo que, o mucha gente quizás se hace la pregunta de, no es algo que esté relacionado, de que el existencialismo no es algo necesariamente político. Y yo siempre llego a la misma conclusión, les digo como el existencialismo o el absurdismo propuesto posteriormente por Albert Camus, inclusive si queremos meter también al saco al nihilismo de Friedrich Nietzsche, o este concepto de angustia de Søren Kierkegaard, tienen un punto de inflexión político. Porque recuerden que en la época medieval toda la filosofía estaba centrada alrededor de la idea de Dios y referente a todo lo que tiene que ver con lo divino. Claro, cuando empezamos a nosotros a notar esta como transición de pensamiento que va de la mano principalmente por René Descartes, que se considera, cierto, el primer filósofo moderno, y ahí va todo ese todo ese como cambio de pensamiento que sucede también, por ejemplo, en el arte, ¿cierto? Con la llegada del Renacimiento empieza a haber un auge del hombre y todo eso, el renacer del hombre moderno. ¿Qué es lo que pasa? Que todo se empieza a transformar político, y eso es algo que yo igual recalco harto en mis clases cuando les hago a tercero, principalmente a cuarto medio, cuando me preguntan, pero profe, como no todo es político, yo como, todo es político.
absolutamente todo es político, porque la filosofía se empieza a centrar, se empieza a olvidar de esta cualidad como más material y se empieza a centrar en el ser humano. Y claro, al centrarse en el ser humano es un, como diría Aristóteles, ¿cierto? Es un animal político. Entonces, todo lo que lleva a cabo el ser humano, cualquier reflexión que lleva a cabo el ser humano, es una cuestión política al fin y al cabo. Como cuando alguien le dice algo a alguien, le dice, pero oye, pero no es personal. Es como, bueno, todo es personal. Todo es personal porque somos personas. Todo es personal. Somos personas. Y pasa lo mismo con lo político. Todo es político porque somos seres políticos. Entonces, el existencialismo y lo político están estrechamente relacionados porque el existencialismo prácticamente funda su idea o su estudio en base al ser humano y a la existencia y al absurdo de la existencia y todo eso. Entonces, el ser humano es un ser enteramente político. Y cualquier acción que lleve a cabo, incluso yo me atrevería a decir que practicar las ideas o llevar a cabo en tu vida cotidiana las ideas, por ejemplo, absurdistas de Albert Camus o existencialistas de Jean-Paul Sartre, es un acto político, porque estamos yendo en contra de lo que se espera o cómo se espera que actuemos como seres humanos, ¿cierto? Apaciguados, ¿cierto? Por la existencia, que tomemos la existencia como algo lógico y llevamos nuestra vida a cabo, ¿cierto? Sobre eso. Claro, el existencialismo propone cuestionar la propia existencia. Entonces, el hecho de ir en contra de esa misma idea es un acto político. Entonces, Simone de Beauvoir está estrechamente relacionada con Jean-Paul Sartre, ¿cierto? Que es el padre del existencialismo, o al menos así se considera, históricamente hablando, en un sentido como más práctico, podríamos decirlo así. Ahora, ¿es el primer filósofo existencialista? Yo diría que no, pero es difícil marcar esa diferencia, igual como lo es igual de difícil marcarla con Descartes, por ejemplo, decir que René Descartes en efecto era el primer filósofo moderno. Es complicado, porque tenemos posturas modernas antes que él, como Occam, Rotterdam, entonces es complicado como marcar ese límite, y históricamente yo creo que eso es complicado no solo en filosofía, sino que en las artes también, por ejemplo. Pero a lo que voy, ¿cierto? A lo que voy, que es al libro, ¿cierto? De Simone de Beauvoir. Ella empieza, ella divide el libro como en distintas partes, como en distintos capítulos, y va abordando distintas cosas, distintos temas, ¿cierto? En cada capítulo. El primero es situación actual del hombre burgués. Y en este primer capítulo ella hace como un análisis, como de lo que... Esta es la parte más analítica, donde ella, ¿cierto? Vierte como todas las ideas que ella ha ido como observando, que ha ido analizando, ¿cierto? En base al comportamiento que han tenido como para ella, como ella los menciona, ¿cierto? Los burgueses, o como la derecha, que vendría a ser como sinónimos en este sentido. Entonces parte Simone de Beauvoir este primer capítulo, ¿cierto? Que se titula Situación actual del pensamiento burgués. Parte como haciendo, bueno, como dice el título, ¿cierto? Como una especie de análisis como de la postura de la derecha, la postura como de la burguesía como frente al mundo, como en la actualidad, que ella siempre se va a referir como al mundo actual, pero hay que entender obviamente que no se refiere a este mundo actual, ¿cierto? Porque Simone de Beauvoir está situada hace unos años atrás, no está situada en este mundo actual, pero para ella el mundo actual era el mundo como de la modernización, ese mundo como post Segunda Guerra Mundial aproximadamente. Ese es como para ella su mundo actual, y eso es como lo que ella está viviendo como la derecha actual o la burguesía actual. Y parto yo subrayando el primer párrafo donde dice: bien sabido es, los burgueses de hoy tienen miedo. En todos los libros, en todos los artículos, los discursos que expresan su pensamiento, es este pánico lo que ante todo salta a los ojos. Sigue más adelante, la burguesía vive a la espera del cataclismo inminente que la abolirá. Es como que prácticamente se me viene a la mente inmediatamente la frase de que está, ¿cómo es la? Perpetúa el fracaso, ¿no? Está como la derecha, bueno, según Simone de Beauvoir, y estoy yo también ampliamente de acuerdo, de que está hecha para fracasar, y de que la burguesía o la derecha está como constantemente reflejando esa sensación como de miedo o de angustia frente a algo que saben que al final no tiene fin o no tiene fondo, por así decirlo. Sigue más adelante, ¿cierto? La burguesía empezó a dudar también de las ilusiones que se había forjado. El progreso de las técnicas y de la industria han demostrado ser más amenazante que auspicioso, y hemos aprendido no a fertilizar la tierra, sino a devastarla. Esa última frase me fascina. Y sigue más adelante, bueno, yo aquí
prácticamente tengo todo el libro subrayado porque es toda esa hoja, ¿cierto? Subrayada. Dice, sin duda los economistas burgueses sostienen aún que solo el capitalismo es capaz de lograr la prosperidad universal, pero por lo menos convienen en que es preciso acentuar considerablemente sus formas primitivas. A través de las guerras, las crisis, se ha descubierto que la evolución del régimen no se asemeja absolutamente a la nueva edad de oro. Hasta se ha empezado a sospechar que en la historia de la humanidad podría ser nada más que una forma perecedera. Y confundiendo su suerte con la de todo el planeta, la burguesía ha dado en profetizar negros apocalipsis, y sus ideólogos tomaron por su cuenta la visión catastrófica de la historia que había sugerido Nietzsche. O sea, está hablando como de que estamos viviendo como frente a un inminente caos, y eso igual va muy de la mano con el tema del existencialismo. O sea, es que es algo que al menos yo no me puedo sacar de la cabeza, ¿no? Porque todo ese nuevo hombre moderno, o sea, a ver, es algo que yo he visto harto, por ejemplo, ahora que estoy como tratando los temas de la posmodernidad, que el hombre posmoderno al fin y al cabo surge frente a esa desesperación o ese caos o esa desesperanza más que nada, frente a un nuevo mundo que se le prometió, ¿cierto? Al hombre moderno se le prometió como un nuevo mundo, había como una promesa de un nuevo mundo, y al hombre moderno, ¿cierto?, enfrentarse a nada, porque evidentemente esa promesa del nuevo mundo o de esa promesa, ¿cierto?, constante de un algo más grande, de enfrentarse de obtener algo, una recompensa, ¿cierto?, un algo más grande a lo que se estaba viviendo, nunca llegó. Entonces, frente a esa sensación como de desesperanza, o sea, frente a esa, ¿cierto?, frente a esa no encontrar nada, a no obtener nada ante una promesa que se les había dado, se da esta sensación, ¿cierto?, de desesperanza, y eso es lo que genera este posmodernismo, ¿cierto?, que surge después del modernismo. Eso me recuerda bastante a esto, de cómo surge en primera instancia, ¿cierto?, el tema del existencialismo, porque surge, ¿cierto?, frente a esa desesperanza de ese nuevo mundo. Y cómo esa desesperanza frente a ese nuevo mundo que nunca llega, se refleja en, o cómo se puede llegar a reflejar en la política. Porque, como lo dije, cierto, antes, al final y al cabo, todo, o al menos una gran parte de las cosas que hacemos, forman parte de lo político. Forman parte de ese círculo de lo político, porque todo es político cuando nosotros somos seres políticos. Entonces, es interesante ese juego, ¿cierto?, entre existencialismo y política. A mí me parece súper interesante esa como conversación, ¿cierto?, constante que hay entre esa... Sigue más adelante, bueno, que cita Nietzsche primero que nada, a mí me parece fascinante, porque claro, habla de que hay una visión catastrófica de la historia que sugiere Nietzsche, y la recoge, ¿cierto?, para exponer nos enfrentamos frente a, en efecto, estamos viviendo esa catástrofe, ¿cierto?, que sugiere Nietzsche. Y frente a eso, cómo la burguesía o cómo la derecha nos vende esa nueva promesa frente a esa catástrofe. Y después sigue, que aquí esto me parece muy muy interesante, dice, después de la Primera Guerra Mundial, y aquí esto es una cita de Jasper, ¿ya?, filósofo también existencialista. Lo está citando él, estoy haciendo una cita sobre la cita. Dice, cayó el crepúsculo sobre todas las civilizaciones. Presentíase el fin de la humanidad en esa encrucijada en que vuelven a fundirse para desaparecer o para nacer de nuevo todos los pueblos y todos los hombres. No era aún el fin, pero en todas las partes se admitía ya ese fin como una posibilidad. Todos vivíamos esperando, en una angustia espantosa o en un fatalismo reciclado. Reducíamos el acontecimiento a leyes naturales, históricas o sociológicas, o bien ofrecíamos una interpretación metafísica, atribuyéndola a una pérdida de sustancia. Esas diferencias de atmósfera son particularmente sensibles en Kleist, Spengler o Weber, pero ninguno de ellos duda de que la crisis esté allí, y más grave de lo que nunca ha sido. Y sigue después, o sea, escribe Beauvoir, pero luego sigue con la cita, dice, desaparecen todos los valores que nosotros vivíamos. Me esfuerzo por aproximarme hasta tocarlos con el dedo a los caracteres de mi época, y los encuentro tan abominables y tan dominadores que el hombre,
debilitado, ya no podrá sustraerse a la fatalidad que enuncian y que de ella perecerá, después de lo cual vaticina con firmeza la muerte de lo humano. O sea, es una idea como constante, ¿no? La idea como de ese fatalismo que se presenta, hijo prácticamente del absurdismo, ¿no? que vaticina un poco Albert Camus también en su obra, y cómo lo político se sumerge o toma y recoge esa continua sensación como de desesperanza del hombre, y cómo es cierto la derecha forma parte al fin y al cabo, bueno, todos formamos parte al fin y al cabo de esa sensación de desesperanza que está como viviendo, por así decirlo, el mundo. Acá hay una frase, ¿cierto? Que creo que la recoge de otro, claro, Jacques Sustiel, creo que se pronuncia, de La Liberté del Espíritu. Dice, hemos empezado a plantearnos la terrible pregunta, ¿será posible que nuestra civilización no sea civilización? Como que se está cuestionando, ¿cierto? Ese carácter más humano, ¿qué es lo que nos compone a nosotros como seres humanos al fin y al cabo? Es que somos seres civilizados, y somos seres políticos, y somos seres para la reflexión, somos seres racionales. Y claro, nosotros ahora, según Simone de Beauvoir y otros sociólogos también y filósofos, sostienen que estamos frente, o nos encontramos nosotros frente a una sociedad que no está haciendo o no está actuando como sociedad, que no está actuando civilizada, una civilización que no está siendo civilizada. Y esa es una idea, yo creo que es bastante adelantada a su época. Yo creo que Simone de Beauvoir estaba muy adelantada a su época al escribir este libro, porque estaba recogiendo esas ideas que en realidad empiezan a aparecer ahora en la posmodernidad, en la sociedad contemporánea. Pero es súper interesante cómo las va armando, ¿cierto? En este libro, que al final termina siendo una crítica a un sector político, ¿cierto?, de la población, lo cual es aún más magnífico. Sigue, ¿cierto? Más adelante dice, todos los pueblos que no pertenecen a Occidente, es decir, que no reconocen la hegemonía de los Estados Unidos, me encanta esa aseveración, y además todos los hombres que en Occidente no son burgueses, rechazan a la civilización burguesa occidental. O sea, acá nos está poniendo como una separación como tajante, nos está diciendo todos aquellos que reconocen la hegemonía de los Estados Unidos, que además son de Occidente, pero que no son burgueses, forman como parte de la, abro comillas, de la izquierda. Porque claro, Simone de Beauvoir nunca lo pone en esas palabras. Ella no habla tanto de derecha e izquierda, no habla de comunismo o fascismo, no lo pone en palabras prácticas. Ella separa a los burgueses de los no burgueses. Y esa es como su separación, como más clara. Y lo que es aún más grave, ¿cierto? Continúa, se ha dispuesto a crear otra. Antes de la última guerra, el burgués presentía que estaba por terminar, pero no sabía qué nacería luego. Ahora la barbarie tiene un nombre, el comunismo. Esa es la cara de la medusa, como dice Mounier, la medusa cuya visión hiela la sangre de los civilizados, reina ya sobre la quinta parte del globo. Es un cáncer que pronto habrá devorado la tierra toda. Los únicos remedios que la derecha concibe son la bomba y la cultura. Uno es demasiado radical y el otro demasiado poco. En la cólera y el terror hace suya las profecías marxistas. Se siente perdida. Me fascina cómo pone en palabras, cómo puede poner en palabras, ¿cierto? Lo que históricamente se ha entendido como la izquierda. Cuando dice los únicos remedios que la derecha concibe, ¿cierto? Que la derecha concibe ante este demonio, ¿cierto? Que es el comunismo, que es el marxismo, porque lo está, ¿cierto? Recalcando, ¿cierto? Como de forma irónica, que es un cáncer. Frente a ese demonio, frente a ese cáncer, los únicos remedios que la derecha concibe son la bomba y la cultura. Y la bomba yo creo que es un ataque directo, ¿cierto? A Estados Unidos, ¿no? Por eso habla arriba de y que los burgueses que reconocen la hegemonía de Estados Unidos. La bomba y la cultura. Una es demasiado radical y la otra demasiado poco. Es brillante cómo logra encasillar la manera, ¿cierto?, en la que se ha querido históricamente erradicar las teorías que van en contra de lo que propone la burguesía, ¿cierto? Que no siempre es comunismo, pero es algo que lleva ese título.
todo aquello que vaya en contra de lo que económicamente no le conviene a esa mínima parte de la población, que son al final los que controlan, por así decirlo, todo el mundo y toda la economía, que mueven todo aquello que no les convenga a ellos, forma ser parte de un otro. Ese otro se cataloga históricamente como comunismo. Y ese comunismo, o ese marxismo, la derecha lo persigue como un cáncer, como una enfermedad, ¿cierto? Cómo se pretende erradicar eso. Como dice acá, las únicas dos formas en las que históricamente se ha querido erradicar ese virus, ese cáncer, ha sido la bomba y la cultura. Claro, porque se sabe que la cultura al final es una herramienta como de liberación que tiene la izquierda frente a una cuestión que ha sido históricamente sistemática, ¿cierto? Porque es sistemático, la derecha es una cuestión que siempre ha existido, que siempre ha existido ese concepto como divisorio, como de clases, de superioridad. ¿Por qué? Porque en la naturaleza el ser humano está la separación de poderes, o está, más que la separación de poderes, está como la persona que tiene algo, que tiene todo, y aquella que no tiene nada. Así que más adelante Simón de Beauvoir dice, la derecha contemporánea ya no sabe lo que defiende. Se defiende contra el comunismo, y eso es todo. Y se defiende sin esperanzas. Me encanta. Como se defiende contra algo, como no tiene un propósito. Es como cuando uno juega al gato, por ejemplo, y no se dedica a ganar, sino que se dedica a no perder. Es como un poco eso, ¿no? El de estarse defendiendo constantemente es estar en la lucha del no perder y no en la lucha del ganar. Entonces como que la derecha no está en la postura del ganar, sino que está en el no perder frente al comunismo, ¿no? A la izquierda, al pueblo, como lo queramos poner en palabras. Y me gusta cómo lo remata, y eso es todo. Y se defiende sin esperanza, o sea, como que sabe que no va a ganar nunca, como que siempre va a estar ahí presente ese cáncer, ¿no? Como ellos lo pondrían en palabras, ese virus que tendría que ser el comunismo. Más adelante sigue. No es una tarea fácil esa justificación. Su fracaso histórico descubre a la burguesía las contradicciones teóricas en que su pensamiento se enreda. ¿Okay? Más adelante cita a Jules Romains, que es un filósofo que no conozco, hizo un artículo, ¿cierto?, publicado en marzo del 52 en una revista, ahí expone, ¿cierto?, su drama ideológico. Dice, todas las civilizaciones, bueno, aquí lo cita, ¿no? Esta cita de Jules. Todas las civilizaciones se han constituido hasta el presente y sobre todo han sobrevivido en la medida en que supieron preservar las diferencias, las conquistas, las desigualdades que habían acumulado lentamente en su provecho, en la medida en que podían parecer inicuas y monstruosas ante la barbarie, el salvajismo, ante los hambrientos y piojosos que la rodeaban. Pero he aquí que la idea de justicia, o más bien la idea de igualdad de derechos, es copio un fuego en la maleza. Querríamos detenerlo en alguna zanja, pero salta por encima. La destrucción de los privilegios, de las diferencias ventajosas, de las conquistas localizadas es una reacción en cadena que solo terminará el día en que no le quede nada más por devorar. Me encanta la forma poética, ¿no?, en la que expresa básicamente la idea de que la derecha persigue al comunismo como un virus, como un cáncer que se expande, ¿no? Que así como el fuego es una cuestión que arrasa, teóricamente hablando. Sigue más adelante, dice, estas frases ingenuas plantean sin embargo el problema, y aquí está fuera de la cita ya del filósofo anterior, el problema que tienen por resolver nuestros modernos perros guardianes. El Pacto del Atlántico ha obligado a los burgueses a superar el viejo nacionalismo y reservar sus salamerías para lo que ahora llaman Europa, occidente de la civilización. No hay inconveniente en aceptar todo esto. Mientras se trate de quedarse entre privilegiados, bien se pueden borrar ciertas fronteras, pero justamente querrían quedarse entre nosotros, y lo ponen entre comillas. Tienen que estar como dentro, entre nosotros. Y de aquí que la barbarie, el salvajismo, los hambrientos y piojosos que los rodean, se agitan, actúan, hablan, amenazan. ¿Cómo negar después de eso que existen? Maravilloso. Acá más adelante, de hecho, tengo acá una cita, tengo escrito acá, dice, la derecha no piensa. Y tengo, cierto, aquí todo citado un párrafo que lo voy a leer textual, porque
cómo lo expresa, cómo la expresa la idea, ¿cierto? Es magnífica. Dice: toda la dificultad procede del hecho de que la burguesía piense. La nobleza combatía por sus privilegios y poco le importaba legitimarlos. Entonces, como recuerda con nostalgia Drew de Rochelle, pensar era en última instancia dar o recibir estocadas. Para la burguesía, en cambio, el pensamiento ha sido un instrumento de liberación. Y hoy se encuentra con que esa ideología forjada por ella en tiempos en que era una clase ascendente estorba. Toda nueva clase, escribe Marx, está obligada a dar a sus ideas la forma de universalidad, representarlas como las únicas razonables y universalmente válidas. Su prestación, añade, es justificada en la medida en que se subleva, en que actúa revolucionariamente. Pero la burguesía se ha transformado a su vez en clase dominante y en vez de luchar contra privilegios ajenos, defiende hoy sus propios privilegios contra el resto de la humanidad. O sea, literalmente se expone, ¿cierto?, esta idea con la que yo estoy profundamente casada, es que el conocimiento, al fin y al cabo, es una forma de liberación. Y eso es algo que la derecha lo sabe. Y eso es algo que, más que saberlo, es algo que ellos pusieron en la mesa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Renacimiento, cuando hablamos de Europa, cuando hablamos de, ¿cierto?, de toda esta revolución de conocimiento que surgió en el 1500, en el 1600, ¿cierto?, post-Renacimiento, en Francia, en Europa, nos estamos nosotros sumiendo, ¿cierto?, bajo la idea de que el conocimiento es una herramienta de liberación, y es una herramienta de liberación que ellos mismos proporcionaron, porque el conocimiento no surgía entre los pobres, nunca surgió entre los pobres, el conocimiento surgía entre los ricos. La burguesía es la que trajo a cabo el conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos eran ese sector de la población que tenía todas las necesidades cubiertas, que no tenía necesidad, ¿cierto?, ninguna de ninguna otra cosa. Entonces, es un poco como el surgimiento de la filosofía. La filosofía surge entre la burguesía, porque ustedes creen que las personas que estaban trabajando, que estaban, ¿cierto?, haciendo estos trabajos pesados, iban a tener tiempo de ponerse a pensar por qué existe ese árbol, no sé. Claramente no, la burguesía surgió, o sea, la filosofía, perdón, surgió ahí arriba, la burguesía, entre esos tipos que estaban llenos de túnicas y de ropas y de comidas y de estos banquetes y esas mesas gigantes y esos palacios ostentosos donde ellos vivían, y se encontraron y dijeron, bueno, estaban completamente aburridos. Y empezaron a mirar a su entorno y empezaron a cuestionárselo. Pero empezaron a cuestionárselo, ¿por qué? Porque tenían todas las necesidades cubiertas. Y me recuerda, ¿cierto?, un poco lo que está acá. De que la burguesía nos ofrece a nosotros el conocimiento. Y esa es justamente como la herramienta más fuerte o más potente de liberación que se le ha presentado, ¿cierto?, al mundo moderno. Sigue, ¿cierto?, más adelante, acá es donde prácticamente dice que la derecha no piensa, literalmente, en palabras mucho más bonitas lo pone ella, dice: en la derecha la palabra intelectual cobra fácilmente un sentido peyorativo. Es como decirle a alguien que es intelectual, es como decirle a alguien que es tonto, prácticamente es como decirle a alguien que es malo. Cobra un sentido peyorativo porque el intelectual es el que cuestiona, que el que cuestiona va a cuestionar ese sistema que históricamente se ha construido, que va en contra de lo razonable, en contra de lo que cualquier persona que razona, que piensa un poco, dice: oye, como que nos están cagando un poco. Es como un poco eso, ¿no? Decirle a alguien inteligente en la derecha es como decirle: eres comunista. Es como sinónimo, como si sabes y si te cuestionas, está mal, porque es como vas a cuestionar, ¿cierto?, como todo el sistema político que se ha estructurado, ¿cierto?, sistemáticamente. Todo régimen progresista combate el analfabetismo. Los regímenes reaccionarios, Franco, Salazar, lo favorecen deliberadamente. Apenas la derecha se siente fuerte, sustituye el pensamiento por la violencia. Y termina, ya lo hemos visto en la Alemania nazi. O sea, apenas la derecha se siente fuerte, sustituye el pensamiento por la violencia.
La burguesía quiere convencer a los otros y convencerse de que el defender sus intereses particulares persigue fines universales. Es que cada parte de este libro se puede convertir en digno de análisis. O sea, cada parte es una cita para poder publicarla en algún lugar, porque es maravilloso como la forma, es hasta casi poético, como que la forma en la que insulta a la derecha de una manera como tan tajante, como que no hay punto de inflexión en el que uno diga, oye, no, pero como que Simón igual como que puede, no, o sea, como es tajante, como frente a lo que ella piensa, ¿cierto? Como sobre la derecha. Acá yo marco todo un párrafo, yo creo que con esto ya voy a terminar para no exceder los 30 minutos. Dice, tan paradójica es esta actitud que el mismo Trerry, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero el apellido es Mounier, se asombra de ella. En mayo del 53, en la tabla redonda, pregunta a los burgueses de Occidente: en fin de cuentas, ¿qué tenéis para oponer al comunismo? Hasta ahora luchábamos contra él en nombre del terror que nos inspiraba. Y si ese terror cesara, si el comunismo renuncia al terror, si puede, si se atreve a renunciar al terror, será necesario que renunciéis a hallar en él mismo las armas para combatirlo, que la encontréis en vosotros. La defensa de Occidente ha sido hasta ahora negativa. El Occidente no quiere el comunismo. Bien, pero ello no puede hacer las veces indefinidamente de un porvenir que se propone a los hombres, de un sentido que se otorga o es porvenir. Parecería lógico concluir si las razones de ser anticomunista solo se encuentran en el comunismo, y si precisamente ya no existen, habría que renunciar al anticomunismo. Pero el sentido del artículo de Mounier es diferente. Lo que él desea es que lo ayudemos a hallar una justificación positiva a ese combate. Una vez más, ¿por qué este empecinamiento? ¿Por qué estas ganas tan intensas como de acabar con el comunismo? No pueden situar sino en el cielo la justicia superior que tienen el encargo de inventar y que contradice la justicia terrestre. Y allí en el cielo se sitúan a sí mismos. Allí forjan verdades eternas, valores absolutos. Sienten más apego por esas ilusiones de universalidad que de otros burgueses, puesto que ellos mismos las han fabricado. Y por otra parte, el mundo inteligible es para ellos mismos un orgulloso refugio contra la mediocridad de su condición. Gracias a él escapan a su clase, reinan idealmente por encima de todas las clases sobre la humanidad entera. Y acá, ya para terminar, hago en un cuadrito, si lo tengo literalmente ahí en un cuadrito, encerrado en ese párrafo que lo tengo que leer, dice: en verdad, lo que temen es ser ideológicamente liquidados. O más bien, saben que esa liquidación es un hecho consumado. El marxismo ve en ellos no unos mediadores sagrados entre las ideas y los hombres, sino unos parásitos burgueses, simple emanación de los poderes capitalistas, un epifenómeno, una nada. Y eso no es aceptable para quien, por no encontrar su sitio en este mundo, se ha enajenado a la eternidad. Yo creo que esa frase no es suficiente para dejar hasta acá, ¿cierto?, el video. Y más o menos es donde termina el primer capítulo, ¿no? Y aquí ya empieza el segundo capítulo, que es el anticomunista, que aquí es cierto, ella va haciendo todo un análisis de nuevo sobre ese concepto ideológico que se ha planteado históricamente de ese anticomunismo, ¿cierto? Que se ha ido llevando como a través del tiempo. Y parte de hecho de este capítulo con todos los problemas son cuestiones de opinión. Y más abajo yo tengo una cita acá donde pongo prácticamente que la economía depende de la psicología, y eso es un tema, cierto, que voy a analizar yo creo que en otro video, porque es súper interesante cómo se habla como de este concepto como de pobreza o de riqueza, no como una cualidad estrictamente económica, sino como una cualidad casi psicológica, porque la burguesía necesita que exista el pobre, necesita que exista esa carencia o esa parte de la población que tenga ciertas carencias para poder, cierto, llevar a cabo esas promesas de ese nuevo mundo, cierto, que ellos ofrecen, de ese lugar como fantasioso donde pretenden como acabar con las injusticias, que una injusticia que al fin y al cabo psicológicamente es necesaria y que se lleva a cabo al final no como una cuestión de
se empobrece a la gente, no en un sentido literal, no es que se le quite la plata a la gente, sino que se intenta hacer que la mayor cantidad de gente posible sea pobre y se mantenga pobre. Y ahí ya estamos, ¿cierto?, separando como esta cualidad de pobreza material o inmaterial con pobreza como mental, como cualidad existencial. Que eso es lo que yo creo que merece un análisis ya más acabado en otro video. Pero creo que eso es todo por este video. En este análisis, en realidad, más que análisis, como lectura de lo que me parece como más interesante del libro, porque obviamente no voy a leer todo el libro. Tengo otros 2 libros por allá que me compré, que son libros de Albert Camus, de su biografía, que quiero como bibliografía, perdón, que quiero como completar. Que yo creo que de eso se van a tratar como los videos siguientes, como de toda la obra de Albert Camus, que la quiero recoger completa en un solo video. Espero que no me quede más de 1 hora, pero eso yo creo que es todo por hoy. Muchas gracias igual por ver el video hasta acá. Yo creo que escuchar a alguien hablar sobre un libro es bastante fome, pero espero que haya sido algo divertido. Así que adiós y nos vemos en el siguiente video si es que vuelvo a grabar en 1 o 2 semanas más.